Hay un silencio particular que antecede a los grandes crímenes del poder. No es el silencio de la paz, ni el de la noche tranquila. Es el silencio de alguien que ha tomado una decisión y espera, con frialdad calculada, el momento de ejecutarla. Ese silencio descendió sobre la Ciudad de México en el otoño de 1952, como una losa de mármol que aplasta todo cuanto toca. Era la madrugada del 14 de octubre. Las luces del Palacio de Bellas Artes aún parpadeaban sobre la Avenida Juárez, y adentro, en una sala que olía a cigarrillo caro, a perfume francés y a terciopelo rojo desgastado por décadas de grandeza, una mujer aguardaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. 44 años. Pómulos de diosa. Mirada de pedernal encendido. María Félix sabía lo que iba a pasar, y no iba a huir. La película se llamaba La Generala. 112 minutos de celuloide que habían costado 3 años de trabajo, 2 productores arruinados, y la valentía ciega de una mujer que se atrevió a retratar a la Revolución Mexicana no como el altar sagrado que el gobierno veneraba, sino como lo que realmente fue. Un campo de ambición, traición y sangre, en el que las mujeres fueron las primeras en morir y las últimas en ser recordadas. La película había sido terminada, había sido proyectada, había sido aplaudida en privado por los más grandes intelectuales del país, y en menos de 72 horas iba a desaparecer para siempre, borrada de la historia por una orden que nunca se firmó en papel, porque los verdaderos crímenes del poder nunca dejan huella escrita. Esta es esa historia. Para entender lo que ocurrió esa noche de octubre, es necesario retroceder más de 4 décadas, hasta una mañana de abril de 1914, en Álamos, Sonora, una ciudad que entonces era poco más que polvo, silencio y la memoria de una plata agotada. En esa ciudad, en el seno de una familia de 11 hijos, nació María de los Ángeles Félix Güereña. No nació siendo María Félix. La leyenda exige tiempo para formarse, como el diamante exige presión. Lo que nació ese día fue algo más peligroso, una voluntad. Su padre, Bernardo Félix, era un hombre de carácter recto que administraba la hacienda municipal con la misma severidad con que educaba a sus hijos. De él heredó María la resistencia a doblarse. De su madre, Josefina Güereña, heredó los huesos finos, la piel que parecía hecha de luna, y una belleza tan desorbitada que se convirtió, desde la infancia, en problema. Los hombres en Álamos miraban a María Félix como se mira un objeto que se desea poseer. Ella aprendió desde los 12 años que ser hermosa en México era una forma de estar siempre en peligro. Se casó joven, como hacían todas. A los 16 años contrajo matrimonio con Enrique Álvarez, un hombre que no supo qué hacer con lo que había obtenido. Para 1935, María Félix era una mujer divorciada con un hijo pequeño, sin dinero, sin nombre y sin plan. Llegó a Guadalajara primero, y después a la Ciudad de México, cargando a su hijo Jorge en brazos y cargando también esa cosa inexplicable que los fotógrafos notaban en cuanto la miraban a través del visor. Una presencia que devoraba el espacio a su alrededor. Fue el fotógrafo Martín Aubert quien la descubrió en 1942, en circunstancias que ella misma narró décadas más tarde con la precisión de quien ha contado una historia tantas veces, que ya sabe cuáles partes hacen que la gente contenga el aliento. Aubert la vio en una fiesta, en un vestido blanco que no era caro, pero que en ella parecía alta costura, y le dijo algo que ningún hombre le había dicho antes, que tenía un rostro que la cámara amaría para siempre. Ella respondió que la cámara tendría que ganárselo. El director Fernando Palacios la introdujo al productor Miguel Zacarías, y en 1942, María Félix debutó en El Peñón de las Ánimas junto a Jorge Negrete. La película fue un éxito moderado, pero la que la convirtió en leyenda llegó un año después, en 1943, cuando Miguel Zacarías dirigió Doña Bárbara, la adaptación de la novela venezolana de Rómulo Gallegos. Mas María Félix interpretó a una mujer de poder absoluto, brutal, injusta, magnífica y temible. Una mujer que mandaba sobre los hombres, una mujer que no pedía permiso. México enloqueció. El público que llenó las salas de cine en el otoño de 1943 no fue a ver una actriz, fue a ver un fenómeno. Las mujeres de los barrios populares de la colonia Guerrero y de la Doctores
Llegaron a las funciones vespertinas con sus delantales todavía puestos, porque no habían querido perder ni un minuto cambiándose. Los hombres llegaron con sus amigos, fingiendo indiferencia, y salieron en silencio, perturbados por algo que no sabían nombrar, pero que tenía que ver con el hecho de que esa mujer en la pantalla no los necesitaba. 34 salas de cine en el Distrito Federal y 22 en el interior del país proyectaron Doña Bárbara durante semanas consecutivas. Se estima que en su primera temporada fue vista por más de 9 millones de personas. La prensa la llamó La Doña, y el nombre se le pegó al cuerpo como si siempre hubiera sido suyo. En los años que siguieron, María Félix construyó una carrera que era también una declaración de guerra contra las expectativas. Trabajó con los más grandes directores del cine mexicano: Emilio Fernández, que la adoraba con una devoción casi religiosa; Juan Bustillo Oro, que la temía un poco; Roberto Gabaldón, que era el único que sabía cómo pedirle que repitiera una toma sin que ella lo fulminara con una mirada. Filmó en España, en Francia, en Italia. Cantó con Jorge Negrete, a quien amó y con quien se casó. Se casó 4 veces en total, con hombres que eran poderosos en el mundo exterior, pero que en presencia de ella se volvían extrañamente pequeños. Y en todo ese tiempo, nunca filmó una película que el gobierno le prohibiera. Nunca se acercó al límite de lo que la época de oro permitía. Hasta 1950. El proyecto de la Generala comenzó en las conversaciones nocturnas de un departamento en la colonia Polanco, entre María Félix y el escritor guanajuatense Luis Cardosa, un hombre de ideas tan grandes que tenía dificultad para contenerlas dentro de los géneros literarios convencionales. Cardosa había leído todo lo que podía leerse sobre la Revolución Mexicana. Había entrevistado a veteranos en cantinas de Guanajuato y Zacatecas. Había recogido cartas de mujeres que habían seguido a los ejércitos como soldaderas y que después, al terminar la guerra, no recibieron ningún reconocimiento, ninguna pensión, ningún nombre en los monumentos. La historia que Cardosa llevó a María Félix no era la historia oficial. No era el corrido heroico ni el friso de Diego Rivera. Era la historia de una mujer que había comandado un pelotón irregular durante la Revolución, que había tomado decisiones que costaron vidas, que había cometido errores graves por razones que eran comprensibles pero no perdonables, y que al final de su vida vivía sola y olvidada en un cuarto de vecindad en Irapuato, sin que nadie supiera que ella había sido parte de la historia. María Félix escuchó la historia entera sin interrumpir. Cuando Cardosa terminó, ella encendió un cigarrillo, soltó el humo hacia el techo y dijo: «Esa mujer soy yo, y esa película la voy a hacer». No era vanidad. Era reconocimiento. María Félix había pasado la década anterior interpretando mujeres de poder que eran, en el fondo, fantasías masculinas del poder femenino. Bellas, crueles, pero en última instancia contenidas dentro de los márgenes que el cine de la época de oro establecía para los personajes femeninos. La Generala era diferente. Era una mujer real en un contexto histórico real, cometiendo actos reales con consecuencias reales. No era un símbolo. Era una persona. El productor que se atrevió a financiar el proyecto fue Gregorio Wallerstein, uno de los hombres más astutos de la industria cinematográfica mexicana, que había producido éxitos comerciales suficientes para permitirse un riesgo artístico de esta magnitud. Wallerstein leyó el guión en una noche, lo dejó sobre su escritorio, se quedó mirándolo durante varios minutos, y luego llamó a Cardosa para decirle que sí, pero que habría que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque la película tocaba cosas que ciertas personas preferían que no fueran tocadas. ¿Qué cosas?, preguntó Cardosa. «¿La verdad?», respondió Wallerstein, y no dijo más. El director elegido fue el maestro Julio Bracho, uno de los grandes del cine mexicano, cuya filmografía incluía obras de una sofisticación visual, que ponía en evidencia la mediocridad de buena parte de la producción de la época. Bracho aceptó el proyecto con entusiasmo intelectual y con una reserva práctica que sus colegas notaron. Antes de comenzar el rodaje, viajó a la Ciudad de México y se reunió durante 2 horas con un funcionario de la Secretaría de Gobernación, cuyo nombre no aparece en ningún documento de producción. Lo que hablaron en esa reunión jamás se supo con certeza. Pero cuando Bracho regresó a Guadalajara, donde comenzaría el rodaje, traía en el rostro la expresión de alguien que ha recibido una advertencia y ha decidido ignorarla.
El rodaje comenzó en enero de 1951. 78 días de filmación en locaciones de Jalisco, Guanajuato y el Estado de México. María Félix trabajó con una intensidad que impresionó incluso a los técnicos que la habían visto trabajar en una docena de películas anteriores. Llegaba antes que nadie al set. Se había empapado de los testimonios de las soldaderas que Cardosa había recopilado. En una escena particularmente difícil, en la que su personaje debía ordenar el fusilamiento de un hombre que era culpable, pero también era inocente, María Félix pidió 22 tomas, no porque no la hubiera hecho bien, sino porque quería que la versión final tuviera el peso exacto que la escena merecía. «No quiero que el público vea a una actriz actuando», le dijo a Bracho entre toma y toma. «Quiero que el público sienta lo que siente cuando una persona hace algo que no tiene remedio». El director de fotografía era Gabriel Figueroa, el más grande operador de cámara que México ha producido en toda su historia. Figueroa y María Félix tenían una relación de trabajo que se basaba en el respeto mutuo y en una comprensión tácita de lo que cada uno necesitaba del otro. Figueroa sabía cómo iluminar ese rostro para que contuviera todo lo que la escena requería: ferocidad, duda, dolor, determinación. Sus encuadres para La Generala son, según los pocos que pudieron verla, los más complejos y bellos de toda su carrera. La película fue terminada en septiembre de 1951. La postproducción duró 3 meses más. Para diciembre de ese año, La Generala estaba lista para ser presentada. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas. El primer indicio de que algo iba mal llegó en forma de silencio. En enero de 1952, Gregorio Wallerstein presentó la película ante la Dirección General de Cinematografía para obtener la autorización de exhibición, que era el procedimiento estándar. La respuesta normal era una carta en un plazo de 15 días hábiles. Pasaron 15 días. Pasaron 30. Pasaron 45. No llegó ninguna carta. Wallerstein llamó a la Dirección General. Le dijeron que el expediente estaba en revisión. Volvió a llamar 3 semanas después. Le dijeron que la revisión continuaba. Llamó una tercera vez y lo pusieron en espera durante 40 minutos antes de que alguien le dijera, con la cortesía glacial que caracteriza a ciertos funcionarios cuando están mintiendo, que la película había sido remitida a una comisión especial de evaluación. No existía ninguna comisión especial de evaluación. María Félix se enteró de los obstáculos a través de Wallerstein, en una conversación telefónica que ella misma describió años después, en una entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky. Según ese relato, su primera reacción no fue el miedo ni la indignación. Fue la curiosidad. Quería entender, dijo, quién había tomado la decisión y por qué. Porque cuando el gobierno hace algo así, siempre hay alguien detrás. Los gobiernos no tienen ideas propias. Tienen personas que tienen miedo de las ideas de otros. La investigación que Wallerstein encargó discretamente reveló algo que no debería haber sido sorprendente, pero que lo fue. La orden de detener el proceso de autorización de La Generala había venido de las oficinas de la Presidencia de la República. El año era 1952, un año electoral. El presidente Miguel Alemán Valdés estaba en los últimos meses de su sexenio, y su candidato, Adolfo Ruiz Cortines, debía ganar las elecciones de julio. El gobierno de Alemán había construido su legitimidad, en parte sobre una narrativa específica de la Revolución Mexicana, una narrativa heroica, ordenada, progresista, en la que los héroes eran héroes, y los traidores eran traidores, y las mujeres eran esposas y madres abnegadas que esperaban en casa. La Generala destruía esa narrativa en 112 minutos. La película no atacaba a nadie específicamente, no mencionaba nombres reales. No era propaganda política en ningún sentido convencional, pero hacía algo más peligroso que todo eso. Mostraba la revolución como un proceso humano, es decir, contradictorio, manchado, lleno de decisiones que eran simultáneamente necesarias e injustas. Mostraba a una mujer que no era víctima ni villana, sino algo más difícil de procesar. Una persona que había hecho lo que pudo con lo que tenía, y cuya historia el Estado había preferido ignorar porque reconocerla significaría tener que reconocer a miles como ella. Un funcionario de gobernación,
cuya identidad ha sido protegida en los archivos que comenzaron a desclasificarse en la década de 1990. Redactó un memorándum interno en el que describía la película como inconveniente para la imagen institucional del proceso revolucionario en un año de renovación democrática. El memorándum fue enviado a 3 personas. 2 de ellas ya estaban muertas cuando ese documento se hizo público, 43 años después. La tercera se negó a comentarlo. Inconveniente para la imagen institucional. Esas 5 palabras fueron la sentencia de muerte de la generala. Lo que ocurrió en los siguientes 3 meses se convertiría en una de las historias más repetidas en los pasillos de los estudios cinematográficos de la Ciudad de México, aunque siempre en voz baja, siempre con la precaución de quien sabe que ciertas historias tienen consecuencias. María Félix decidió actuar. No esperó. No confió en abogados ni en intermediarios. En febrero de 1952, solicitó una audiencia directa con el secretario de Gobernación, que en ese momento era Ernesto Uruchurtu, un hombre de poder considerable y de una frialdad que era legendaria incluso dentro del gabinete. Uruchurtu aceptó recibirla. Era difícil negarse a recibir a María Félix. Era la actriz más famosa de México, y una negativa habría generado preguntas que nadie quería responder. La reunión fue el 18 de febrero de 1952, a las 11 de la mañana, en el despacho de Uruchurtu, en Bucareli. María Félix llegó puntual, lo que no era su costumbre, porque había aprendido que la puntualidad en ciertas situaciones es una forma de respeto que se convierte en ventaja. Llegó sin asistentes ni abogados, porque había decidido que ir sola era una declaración. Llegó con un vestido gris, que era sobrio sin ser humilde, y con el único adorno de un broche de plata en el cuello que su exmarido Jorge Negrete le había regalado. Negrete había muerto en diciembre del año anterior. Llevaba el broche como un talismán y como un recordatorio de que los grandes se mueren y los gobiernos también. Uruchurtu la recibió de pie, lo que era un gesto de cortesía protocolar que no comprometía nada. Le señaló una silla frente a su escritorio. María Félix se sentó con la espalda recta y los ojos fijos en el secretario. El silencio duró exactamente 4 segundos. Fue ella quien habló primero. «Señor secretario», dijo con una voz que era baja, pero que llenaba el cuarto como si fuera alta. «Mi película lleva 4 meses detenida sin una razón legal que nadie me ha sabido explicar. Vengo a pedirle que me diga la verdad». Uruchurtu acomodó unos papeles que no necesitaban ser acomodados. Era un gesto que María Félix reconoció de inmediato. El gesto de alguien que está comprando tiempo para decidir cuánto va a mentir. «Señorita Félix», respondió el secretario, «el proceso de evaluación cinematográfica tiene sus tiempos naturales. Hay consideraciones técnicas y culturales que requieren...» «Señor secretario». La voz de María Félix no subió de tono. No necesitaba hacerlo. Llevo 2 décadas trabajando en el cine mexicano. Sé cuáles son los tiempos del proceso de evaluación. Sé que mi película no tiene problemas técnicos. Y sé que la palabra que usted está buscando no es cultural. La palabra es política. El silencio regresó. Esta vez duró 7 segundos. Uruchurtu la miró durante ese tiempo con la expresión de alguien que está recalculando. María Félix lo miró de regreso con la expresión de alguien que ya calculó todo antes de entrar. «La película genera ciertas preocupaciones», dijo finalmente el secretario. En el tono de quien concede algo sin conceder nada. ¿Qué preocupaciones? La representación de figuras del proceso revolucionario. Los personajes de mi película son ficticios. La interpretación que el público puede hacer, el gobierno no es responsable de interpretar arte. María Félix hizo una pausa, ni tiene el derecho de impedirlo. Fue en ese momento cuando Uruchurtu dejó de intentar ser diplomático. Fue en ese momento cuando el poder mostró su verdadero rostro, que es siempre más ordinario y más brutal de lo que uno espera. El secretario recogió los papeles que había estado fingiendo revisar, los puso a un lado y miró a María Félix con una expresión que ya no tenía nada de cortesía. «Señorita Félix», dijo, «hay cosas que convienen y cosas que no convienen. Esta película no conviene. Eso es todo lo que le puedo decir». María Félix se levantó de la silla. Se puso de pie con una lentitud deliberada, que hacía que cada movimiento fuera una declaración. Se abotonó el abrigo con calma, recogió su bolso, y antes de girar hacia la puerta,
Dijo algo que el secretario Uruchurtu refirió años después, en una conversación privada que su asistente transcribió, y que llegó a manos del historiador Carlos Monsiváis en 1978. Lo que no conviene a los que tienen miedo, dijo María Félix, siempre es exactamente lo que el pueblo necesita ver. Y salió. Lo que pasó en los siguientes 8 meses se convertiría en una batalla que México nunca vio completa porque una parte de ella se libró en los corredores donde las cámaras no entran y los periodistas no llegan. María Félix intentó todo lo que estaba en su mano. Contactó a productores independientes en España y en Francia, donde tenía relaciones sólidas desde sus temporadas de trabajo en Europa, para explorar la posibilidad de estrenar la película en el extranjero. La respuesta fue siempre la misma. Interés inicial, seguido de una llamada telefónica inexplicable, seguida de silencio. Alguien desde México estaba haciendo llamadas. Alguien estaba cerrando puertas antes de que ella pudiera abrirlas. Contactó a intelectuales. Al poeta Octavio Paz, que en ese momento estaba en París como diplomático y que le envió una carta de apoyo que era magnífica como literatura y completamente inútil como palanca política. Al pintor Diego Rivera, que la recibió en su estudio de Coyoacán rodeado de bocetos, y le dijo que él sabía perfectamente lo que el gobierno era capaz de hacer, porque a él también le habían borrado murales, y que la mejor arma era hacer ruido. «El escándalo», le dijo Rivera mientras mezclaba colores con un pincel del tamaño de una escoba. «Es el único lenguaje que el poder entiende cuando no puede ignorarte». María Félix tomó el consejo y lo amplificó. Comenzó a hablar. No en declaraciones oficiales ni en conferencias de prensa, porque sabía que eso era fácilmente silenciable. Habló en los lugares donde el poder no esperaba que hablara. En las sobremesas de las casas de actores y directores. En las cenas de la alta sociedad, donde los secretarios de Estado asistían creyendo que estaban entre amigos. Contó la historia de su película detenida con la misma precisión y la misma carga dramática con que interpretaba a sus personajes. Y la historia comenzó a crecer, a moverse, a llegar a oídos que importaban. La prensa internacional empezó a hacer preguntas. El corresponsal del periódico Le Monde, en México, publicó en agosto de 1952 una nota breve que mencionaba rumores sobre la censura de una película protagonizada por la gran actriz mexicana María Félix. La nota no decía nada que no fuera de conocimiento en los círculos cinematográficos de la capital, pero el hecho de que apareciera en un diario francés le daba una visibilidad que el gobierno mexicano no podía controlar de la misma manera. Fue esa nota la que, según el productor Wallerstein, en sus memorias publicadas en 1983, precipitó la decisión final. El gobierno de Alemán no iba a ceder. Eso estaba claro desde el principio. Pero tampoco podía seguir con la película en un limbo indefinido, mientras la prensa extranjera comenzaba a preguntar por ella. Necesitaba resolver el problema de manera definitiva. Y lo resolvió. La noche del 14 de octubre de 1952, María Félix estaba en el Palacio de Bellas Artes. Había sido convocada a una reunión con Wallerstein y con 2 representantes de la Dirección General de Cinematografía. La reunión había sido presentada como una oportunidad de llegar a un acuerdo sobre los términos de exhibición de la película. María Félix sabía que eso era mentira. Sabía que no habría acuerdo. Pero fue de todas formas porque había decidido que si iban a enterrar su película, ella iba a estar presente en el entierro. La reunión comenzó a las 9 de la noche y terminó 50 minutos después. Los representantes del gobierno pusieron sobre la mesa una propuesta que era, en efecto, una orden. La película debería ser modificada sustancialmente antes de poder ser considerada para exhibición. Las modificaciones incluían la eliminación de 4 escenas completas, la alteración del desenlace y la adición de un prólogo que situara la historia en un contexto histórico adecuado. Lo que era, en lenguaje claro, un prólogo que dijera lo que el gobierno quería que la película dijera sobre la revolución. Wallerstein, que era un hombre de negocios antes que un artista, miró a María Félix con una expresión que preguntaba si era posible negociar. Ella negó con la cabeza. Una sola vez. Sin palabras. «Esta película», dijo María Félix, dirigiéndose a los representantes del gobierno con esa voz que llenaba los cuartos sin necesidad de volumen. ¿Se hace completa o no se hace? No voy a mutilarla para que diga lo que el gobierno quiere que diga. El arte no funciona así. La verdad no funciona así.
Los representantes dijeron que lamentaban su posición. Dijeron que en ese caso la autorización de exhibición no podría ser concedida. Dijeron todo esto con la serenidad de quien sabe que tiene el poder y no necesita enojarse. María Félix se levantó. Miró a Wallerstein, miró a los representantes, y dijo lo que llevaría años repetirse en cantinas, en mercados, en universidades, en cada rincón donde alguien contó esta historia. Un gobierno que le tiene miedo a una película, le tiene miedo a su propio pueblo. Y salió del Palacio de Bellas Artes hacia la noche de la Ciudad de México, que era una noche tibia y llena de ruido de automóviles y de vendedores ambulantes que no sabían que acababan de presenciar, sin verlo, el final de algo extraordinario. Un gobierno que le tiene miedo a una película, le tiene miedo a su propio pueblo. Lo que siguió fue ejecutado con la eficiencia sigilosa que distingue a los poderes cuando deciden que algo debe dejar de existir. No hubo decreto, no hubo comunicado oficial. No hubo nada que pudiera ser impugnado o criticado públicamente porque, oficialmente, nada había ocurrido. En los días siguientes a esa reunión de octubre, los rollos de celuloide de la Generala fueron retirados de las instalaciones de los estudios Churubusco, donde estaban almacenados. La persona que autorizó esa retirada nunca fue identificada públicamente. Los rollos fueron trasladados a una instalación que los archivos de la Secretaría de Gobernación registran únicamente como Almacén Provisional de -7. No hay ningún documento posterior que registre qué ocurrió con ellos en ese almacén. El productor Wallerstein presentó una reclamación formal. La reclamación fue recibida, registrada y enterrada en el expediente donde van a morir las reclamaciones que el poder no quiere resolver. Gabriel Figueroa, el director de fotografía, conservó algunas fotografías de producción que décadas más tarde serían las únicas pruebas visuales de que la película había existido. 7 fotografías en blanco y negro que muestran a María Félix en traje de soldadera, con un rifle en la mano y una expresión en el rostro que es imposible de clasificar porque contiene demasiadas cosas al mismo tiempo. Figueroa guardó esas fotografías durante 30 años sin mostrarlas a nadie. Las entregó, meses antes de su muerte en 1997, a la investigadora cinematográfica Ángeles Flores, junto con una nota manuscrita que decía, para que alguien sepa que existió. El escritor Luis Cardosa intentó reconstruir el guión de memoria. Logró aproximadamente el 60% antes de que los detalles comenzaran a fugarse. Ese texto parcial fue publicado en una edición de 50 ejemplares en Guadalajara en 1971, bajo el título Fragmentos de una película perdida. Hoy, esos 50 ejemplares son objetos de culto entre los estudiosos del cine mexicano. Se conoce la existencia de 11 de ellos. Los otros 39 no han aparecido. Hay un detalle de todo esto que casi nadie conoce. Un detalle que llegó a conocimiento público décadas después, a través de una carta que Julio Bracho, el director, escribió a su hermano en noviembre de 1952 y que fue encontrada entre los papeles del hermano cuando éste murió en 1981. En esa carta, Bracho describe lo que ocurrió la noche en que los rollos fueron retirados de Churubusco. Describe que uno de los técnicos del estudio, un hombre llamado Aurelio Hernández, logró retener un rollo. No la película completa. Ni siquiera un acto completo. Apenas 22 minutos de material sin editar. Rushes de algunas de las escenas más importantes del rodaje. Ese rollo existió durante al menos 15 años. Bracho lo menciona en su carta con la urgencia de quien esconde algo precioso. Lo había visto. Lo había sostenido. Había llovido sobre México durante varios días y el celuloide olía a químico y a algo que Bracho describe, en la carta, como el olor de las cosas que no deberían perderse. Después de 1967, el rollo desaparece de la documentación disponible. Nadie sabe si fue destruido, si se deterioró, si existe todavía en algún sótano que nadie ha abierto. La investigadora Ángeles Flores pasó 4 años buscándolo entre 1998 y 2002, con acceso parcial a los archivos desclasificados de Gobernación. No lo encontró. Un gobierno que le tiene miedo a una película le tiene miedo a su propio pueblo. México siguió. Los gobiernos se sucedieron. El cine mexicano atravesó su propio ocaso de los años 60, la turbulencia de los 70, el renacimiento de los 80. María Félix
siguió trabajando, siguió siendo María Félix, siguió siendo la doña, que es un título que ya no pertenece a ninguna persona sino a una idea. Pero la historia de la generala no desapareció, no del todo. Las historias verdaderas no desaparecen aunque los gobiernos las quieran desaparecer, porque las historias verdaderas viajan de boca en boca, de generación en generación, sin necesitar celuloide ni papel. En las cantinas del centro histórico de la Ciudad de México, en los años 60, el nombre de la generala circulaba entre cineastas y escritores, como se circula el nombre de algo sagrado que fue profanado. Los directores de la generación que vendría después, los que harían el cine de ruptura de los 70, crecieron escuchando la historia de la película que el gobierno se había robado. Para muchos de ellos, esa historia fue una lección más formativa que cualquier escuela de cine. Les enseñó que hacer películas en México era también un acto político, quisieran o no, y que el Estado tenía mecanismos para silenciar lo que no le gustaba que eran más eficientes que cualquier censura declarada. En 1967, el crítico de cine Jorge Ayala Blanco publicó en su monumental obra La aventura del cine mexicano un párrafo sobre la generala que era, en sí mismo, un acto de valentía. De esta película, que varios testigos describen como una de las obras más importantes de la historia del cine mexicano, no existe copia disponible. Su desaparición constituye uno de los crímenes culturales más graves perpetrados por el Estado mexicano en el siglo XX. Fue la primera vez que esas palabras aparecieron en letra impresa. El libro fue publicado por ERA y circuló ampliamente. Nadie de gobernación llamó a protestar. Ya había pasado demasiado tiempo, ya había demasiados testigos, ya era demasiado tarde para seguir fingiendo que no había ocurrido nada. En 1975, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que preparaba su tesis sobre el cine de la época de oro localizó a Luis Cardosa en su departamento de Coyoacán y lo entrevistó durante 5 horas. La transcripción de esa entrevista, que fue publicada parcialmente en la revista Diorama de la Cultura del periódico Excelsior, es el relato más completo que existe del proceso de creación y destrucción de la generala. Cardosa, que tenía entonces 72 años, y ya no le tenía miedo a nada porque ya había perdido demasiado para tener miedo de perder más, fue extraordinariamente preciso en sus recuerdos. Describió las escenas que fueron filmadas. Describió el trabajo de María Félix con una reverencia que no era adulación, sino reconocimiento artístico. Y al final de la entrevista dijo algo que el estudiante recordó el resto de su vida. La peor forma de censura no es prohibir que algo exista. Es hacer que algo deje de existir después de que ya existió. Porque la primera forma deja viva la posibilidad. La segunda no deja nada. María Félix misma habló de la generala en pocas ocasiones a lo largo de su vida. La primera vez de manera extensa fue en 1984, en una conversación con el escritor y periodista Vicente Leñero, publicada en la revista Vuelta. Tenía entonces 70 años, y la claridad que viene de haber vivido sin lamentarse. Describió la película con precisión técnica y con un distanciamiento emocional que Leñero interpretó, en su introducción al texto, como la frialdad con que los grandes artistas aprenden a proteger sus obras perdidas, construyéndoles un vidrio entre el corazón y el recuerdo. La hice, dijo María Félix. Existió. La vieron personas que saben de cine y me dijeron que era lo mejor que yo había hecho. El gobierno la desapareció. Eso es todo. No necesito llorarla. Fue hecha. Eso no se puede deshacer. La última referencia pública que María Félix hizo a la generala fue en una entrevista televisiva de 1997, 3 años antes de su muerte. El entrevistador le preguntó qué película suya le habría gustado que más gente pudiera ver. María Félix guardó silencio durante lo que pareció mucho tiempo, pero que en realidad fue apenas un momento, y luego respondió: la que nadie vio. Nada más. Hoy, en los archivos parcialmente desclasificados de la Secretaría de Gobernación, existen 27 documentos que hacen referencia directa o indirecta a la generala. 23 de ellos son comunicaciones internas de rutina sobre el proceso de evaluación cinematográfica. 3 son memorandos que han sido redactados, es decir, tienen bloques de texto cubiertos con tinta negra que hacen imposible leer su contenido completo. Y 1, el más reciente en el expediente, con fecha del 22 de marzo de 1953, es una sola línea que dice: el asunto ha sido resuelto de manera definitiva.
No hay acciones pendientes. Firmado con iniciales que nadie ha podido identificar con certeza. El asunto había sido resuelto. Hay generaciones de cinéfilos mexicanos que han crecido conociendo el nombre de la generala sin haber podido ver ni un fotograma de ella. Para ellos, la película es una herida que no duele porque nunca la conocieron, pero que saben que existe porque alguien se la señaló. La herida de una obra de arte destruida no es como la herida de una persona que murió. No sangra, no tiene contornos precisos, no puede ser medida. Es más bien como la ausencia de una voz que debería haber estado en un coro. La música sigue, pero tiene un hueco que quien sabe escuchar puede sentir. Los estudiosos que han intentado reconstruir la película a partir de los fragmentos de guión de Cardosa, las fotografías de Figueroa y los testimonios de quienes estuvieron en el rodaje, coinciden en que La generala era, con toda probabilidad, la obra maestra de María Félix. No en el sentido de la película más popular o más exitosa comercialmente, sino en el sentido más profundo. La obra en la que una artista encuentra el material que corresponde exactamente a lo que ella puede dar. La convergencia de la actriz, el director de fotografía, el guionista y la historia en el momento preciso en que todos estaban en la cima de sus capacidades respectivas. Y fue destruida. Por miedo. Por el miedo pequeño y ordinario de hombres que tenían mucho poder y poca imaginación, que vieron en 112 minutos de celuloide una amenaza que en realidad era un espejo, y que prefirieron romper el espejo antes que mirar lo que mostraba. Un gobierno que le tiene miedo a una película, le tiene miedo a su propio pueblo. Hay algo que María Félix dijo en 1984, en esa conversación con Leñero, que no fue incluido en la versión publicada de la entrevista. Leñero lo refirió en un ensayo que publicó en 2001, un año después de la muerte de la doña, como si hubiera esperado a que ella no pudiera desmentirlo, pero tampoco pudiera desautorizarlo. Según Leñero, al final de la conversación sobre la generala, María Félix tomó un cigarrillo, lo encendió y dijo en voz baja, casi para sí misma, algo que Leñero transcribió así: yo sé que existe todavía. No el original, pero algo. Alguien, en alguna parte, tiene algo. Las cosas verdaderas no desaparecen del todo. Siempre dejan rastro. Siempre. Leñero no le preguntó en qué basaba esa certeza. Quizás porque ya era tarde y estaban cansados. Quizás porque la pregunta habría roto algo que era mejor dejar intacto. Quizás porque hay afirmaciones que son más valiosas como fe que como hecho verificable. María de los Ángeles. Félix Güereña murió el 8 de abril del año 2002 en la Ciudad de México. Tenía 87 años. Era viernes de Semana Santa. El país entero supo de su muerte en cuestión de horas. Los canales de televisión interrumpieron su programación. Las banderas ondearon a media asta en varios edificios del gobierno, lo que era una ironía que nadie comentó en voz alta, pero que varios pensaron. El mismo Estado que le había robado su mejor obra, la honraba ahora con el protocolo reservado a los grandes. Sus cenizas fueron depositadas, por su voluntad expresa, en el mar. Quería que sus restos estuvieran en movimiento. Quería que lo que quedara de ella no pudiera ser controlado por nadie. Es una imagen que es difícil no relacionar con la película que el gobierno intentó hundir, y que ella siempre creyó que seguía flotando, en algún lugar, esperando ser encontrada. ¿Qué pasa con el arte que el poder destruye? ¿Desaparece realmente, o simplemente cambia de forma? Se convierte en ausencia que habla, en hueco que tiene el contorno exacto de lo que faltaba. La historia de la generala es, en su fondo más profundo, la historia de algo que es más viejo que el cine, y más viejo que México. La historia del encuentro entre el arte que dice la verdad y el poder que prefiere el silencio. Ese encuentro siempre termina igual en el corto plazo. El poder gana, el arte desaparece. Los que lo hicieron aprenden que hay límites que no se pueden cruzar sin pagar un precio. Pero en el largo plazo, que es el único tiempo en que el arte realmente vive, el resultado es diferente. Porque la obra destruida se convierte en leyenda, y la leyenda es más resistente que el celuloide. La leyenda no se deteriora. La leyenda no puede ser almacenada en ningún almacén provisional de guión 7. María Félix hizo una película que el gobierno no quiso que existiera. El gobierno la destruyó, o creyó destruirla. Y sin embargo, aquí estamos, 70 años después, hablando de ella, ya sabiendo su nombre.
sintiendo su peso, preguntándonos cómo era, qué decía, qué mostraba ese rostro de pedernal encendido cuando interpretaba a una mujer que la historia oficial había preferido ignorar. No es derrota, es otra forma de victoria, más lenta y más extraña, pero quizás más duradera. Un gobierno que le tiene miedo a una película, le tiene miedo a su propio pueblo. María Félix lo dijo una vez, en un despacho de Bucareli, frente a un secretario de Estado que tenía todo el poder del Estado detrás de él. Lo dijo sin levantar la voz. Y esa frase sobrevivió a todo. Sobrevivió a la película que la inspiró. Sobrevivió al secretario que escuchó. Sobrevivió al gobierno que ordenó el silencio. Sobrevivió porque era verdad. Y la verdad tiene esa propiedad particular de sobrevivir a lo que intenta eliminarla. Mientras existan artistas dispuestos a decir lo que el poder prefiere que no se diga, y mientras existan personas dispuestas a escucharlos, aunque el poder diga que no deben, las obras que el Estado intenta desaparecer seguirán existiendo en la única forma que importa. En la memoria colectiva de un pueblo que sabe, aunque no pueda demostrarlo, que algo verdadero estuvo aquí, y que nadie, nunca, pudo borrarlo del todo. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien poderoso? ¿Alguna vez sentiste que lo que habías creado, lo que habías construido con trabajo y con verdad, era amenazado por alguien que simplemente tenía más poder que tú? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia es de todos, no solo de María Félix. Si llegaste hasta aquí, sabes que este canal es un espacio para las historias que merecen ser contadas. Suscríbete, comparte, y recuerda que cada historia que rescatamos del olvido es una pequeña victoria contra los que prefieren que no recordemos. Y mientras existan personas dispuestas a buscar la verdad en los archivos donde el poder la escondió, y a contarla en voz alta, aunque nadie quiera escucharla, la doña seguirá siendo, de alguna manera que no tiene nombre, pero que todos entendemos, completamente invencible.